Aquí mateando con don Julio González y su esposa, ex integrante de la Orquesta San Pedro del Paraná. Y venimos para preguntarles sobre todo esa época donde San Pedro del Paraná era conocido por ese grupo musical. Entonces, de don Julio Erecope tiene hermano ahí, o estudiaba que Paraguay, que otros lados, hoy cocho vete gran músico allá. Y que tú también me hice referencia y mí acerca de Marciano González, que fue tu hermano menor y que triunfó en Asunción. Así es. Para Pa, ese tico de Ñepinuja era allá o, allí pinu o gustar sobre la música. o bastante chévere la música o estudiaba la Paraguay. Eh. Familia Oriental y Vindicativa de Guataguayúbela, estudio la. Jaupei, ese PNP apoya su Pepe, Pues peras acá sobre la. luego después animal mío era como uno. Tenía animal, como catapí, pesa. Sí, Pues ya lo apoyaba, pues yo era más como carretero. carretero. Sí, sí, sí. Carreta, Era la época de la carreta. en época de la carreta. Sí, De San Pedro a Estación, sí. la galleta. Después Charero ayudaba a que supe. Javico Subí, la gran cantante. Yo ya recibí antes ya actuaba con el conjunto Julián Rejala. Julián de Jala, uno de los grandes de la música paraguaya. Oye, recibimos acá tu ya la la típica hermano Vázquez Hermano, como cantor ahí. típica o hermano Vázquez. Era Era una gran famoso en típica. su época ahí. Sí, Mm, ojo, grababa ahí para ahí de Buenos Aires. Ahora, Y fíjate. por la grabación, no me figuré y supe, o por lo menos como la hamburguesa, por ahí supe, no me figuré y supe, o figura otro la cantó, o sea, pues, hoy cuando supe la orquesta, la grande orquesta mía, llevo para la gran orquesta, yo creo que con el Jiménez. Pesa